Bueno, me encuentro en compañía de esta bella dama, mi socia, la licenciada en psicología Teresita Mercado, con quien vamos a dialogar sobre educación sexual integral, ¿sí? ¿Qué es la educación sexual integral, Tere? Bueno, Sarita, gracias primero por la invitación. En este momento vamos a contarle a la gente que está viendo este video que la República Argentina es uno de los países de avanzada en el sentido de que ya en el año 2006 sanciona la Ley Nacional 20.150, que es una ley que posibilita que en las instituciones educativas, sean privadas o públicas, se imparta la educación sexual integral. Esta posibilidad, digamos, de impartir la educación sexual integral plantea que todas las instituciones educativas van a ser las responsables de estos contenidos que se otorgan a partir de lineamientos curriculares que surgen desde el Ministerio de Educación de Nación y que cada provincia va a hacer, por supuesto, las adaptaciones correspondientes a los regionalismos propios de cada región de la República Argentina. Sin embargo, es sabido que también las instituciones van a organizar esos contenidos en los que nosotros conocemos los docentes como propuestas didácticas. Si bien ha sido una ley muy controvertida, porque uno siempre asocia la sexualidad con la genitalidad, que sería la última fase del desarrollo psicosexual, nosotros hablamos que el desarrollo de la educación sexual es integral y se empieza en los primeros años de vida. Es más, la familia es la encargada, ¿no es cierto?, en el momento en que el niño está en un proceso de crecimiento y de desarrollo, de iniciar en estas temáticas, específicamente hablando del respeto del propio cuerpo, del respeto del cuerpo ajeno, de los afectos, porque de esto trata la educación sexual integral. La ley ESI, como te decía, fue muy controvertida porque se pensaba que las familias son las únicas que iban a poder hablar de esto, que está bien que sea así, porque como te decía recién, en los inicios de la infancia uno todavía no participa del sistema educativo formal, por lo tanto la familia es la responsable. Pero luego, lo que no se habla en las familias, la escuela tiene la obligación de impartir estos contenidos, que son contenidos transversales, es decir, atraviesan toda la currícula, digamos, en cuanto a la gradualidad, desde el nivel inicial hasta la educación secundaria, que en la Argentina es obligatoria. Es fundamental que nosotros los dejemos, digamos, de alguna manera tranquilos a los papás, en el sentido de que los lineamientos curriculares marcan que los temas que se van a abordar en los contenidos de la ESI sean propios de la etapa evolutiva que el niño atraviesa. Es decir, los contenidos de nivel inicial no se corresponden por ahí con los contenidos que se van a abordar en la educación secundaria, porque son otros los intereses, son otras las temáticas, son otros los modos también de decir las cosas, ¿no es cierto? ¿A partir de qué edad más o menos se comienza? Los docentes tienen la obligatoriedad, porque es una ley, vos misma sos abogada, sabés que cuando tiene un formato de ley nosotros no podemos ir por fuera de la ley. Exactamente. Desde nivel inicial, sala de 4, sala de 5, donde ya se empieza a trabajar cuestiones referidas, como te decía, al conocimiento del propio cuerpo, a lo que son los vínculos intrafamiliares, el respeto, las emociones, el afecto. Como te decía, la educación integral, como bien lo dice la palabra, tiende a pensar que el ser humano es un ser no solamente biológico, sino también psicológico, un ser social, un ser que vive en comunidad, que tiene ciertas leyes y normas que respetar. Por lo tanto, también se habla de la convivencia, de cómo se tiene que convivir en una familia, cómo se tiene que convivir en una sociedad, ¿no es cierto? Tratando siempre de ir apuntalando valores, ¿no? El de respeto, la tolerancia, la cuestión de la inclusión de lo diverso, que todos somos seres únicos e irrepetibles, ¿no? Así como por ahí hablamos de la inclusión de las personas con discapacidad, que sería también algo propio de la ESI, ¿por qué no? También de las personas que tienen, digamos, que han asumido un género con el cual se sienten que están cómodos, ¿no? Porque el género también es una construcción social, ¿sí? El mismo concepto de familia. Durante mucho tiempo nosotros hemos pensado que la familia es la familia nuclear, y hoy por hoy una mujer que cría sola a su hijo, ¿no es cierto?, que es una mamá soltera, también es una familia. Exacto. Porque para la actual definición de familia, familias son todas las personas que viven bajo el mismo techo. Por lo tanto, puede haber familias
sumamente amplias, en el sentido de que conviven por ahí 3 generaciones, los abuelos, los padres, los hijos, ¿no? Y hasta te podría decir una 4ª generación, porque a veces nietos, sus hijos tienen sus hijos, sí, sus hijos, entonces ya hablamos de nietos, bisnietos, ¿no? Y esa es una familia muy grande, pero también es un nuevo concepto de familia, la familia ensamblada, donde nosotros siempre decimos los tuyos, los míos, los nuestros, que es algo que hoy por hoy se da, que hace parte de la realidad, y que nosotros no podemos seguir con ese paradigma, ¿no es cierto?, incorporado que teníamos tradicional, ¿no?, de cómo tiene que ser una familia. Ahora, ¿sigue siendo un tabú hablar de sexo? Sigue siendo un tabú hablar de la sexualidad, como te decía, ¿no? Hablar de la sexualidad en donde siempre enfocamos a la cuestión de lo genital específicamente. Y lo genital es lo que llega, como te decía, con la pubertad, en el caso de los adolescentes, ¿no es cierto? Y es la sexualidad que de alguna manera empieza a aparecer en los púberes, que es propia de la sexualidad adulta, ¿no? Y seguramente a un chico de 5º año del polimodal, del secundario, los chicos planteen, por ejemplo, métodos de anticoncepción como una temática propia, ¿no?, de la etapa, querer saber. Entonces, como te digo, hay una cuestión biológica, hay una cuestión que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con el amor, con la confianza. Nosotros, una de las temáticas que para mí son muy fuertes en la adolescencia y que se trabaja mucho en la ESI, es el tema de los vínculos de los chicos en las relaciones de noviazgo, donde hay una persistencia en este momento muy alta de situaciones de violencia en los noviazgos, ¿no? Violencia simbólica, violencia física, este control permanente que hay a través de las redes, ¿no? ¿Qué haces? ¿Por qué estás en línea? ¿Qué estás haciendo ahora? Mándame con quién estás. Este control que supuestamente es de cuidado, de amor, y no es de cuidado ni de amor, es de controlar al otro como si el otro fuera un objeto de mi propiedad. Entonces, estas cosas que por ahí se trabajan como temática de la adolescencia, yo no la voy a trabajar en un 5º grado de la escuela primaria. Ahí trabajaré otra temática referida con la amistad, referida con la relación con los padres, con los hermanos, porque por ahí pueden estar los conflictos en ese punto. Las situaciones de muchas veces en la ESI ha aparecido, cuando uno ha trabajado en el aula, las situaciones de violencia familiar o situaciones de abuso, ¿no? Inclusive situaciones que luego se han denunciado a nivel institucional y bueno. O sea, ¿vos crees que el hecho de que se haya comenzado a dar clases o instructivos de educación sexual integral ha propiciado de alguna manera para que los chicos empiecen a romper el silencio, digamos, es decir, me tocan tal parte del cuerpo, ¿está bien o está mal? Sí. Porque ellos se van dando cuenta cuando es un amor paterno filial, digamos así, saludable, y cuando es una cosa que no es lo que corresponde, ¿no? Cuando es una situación de abuso, porque la señorita lo trata y a lo mejor después se da cuenta que eso lo está viviendo y lo plantea. Muchas veces nos ha pasado situaciones donde los talleres estos también los trabajás con los padres, donde los padres mismos han comentado o han referido situaciones de violencia en sus propias familias por parte de sus progenitores, de maltrato a nivel de la pareja, ¿no?, conyugal, o inclusive situaciones de abuso también vividos en su infancia, en su adolescencia, o situaciones en donde el marido, por ahí por la fuerza, ¿no es cierto?, la forzaba, bueno, valga la redundancia, a tener relaciones de intimidad cuando la mujer no deseaba, ¿no? O no lo deseaba de alguna manera determinada, digamos. Sí. Entonces también para los padres pasa a ser una cuestión preventiva, hasta terapéutica, te diré, cuando uno empieza a hablar de estas temáticas. Por supuesto que para hablar de esto uno tiene que tener muy trabajada su propia sexualidad y asumido esta temática de la sexualidad, si no es incómodo, ¿no? A la persona por ahí no lo puede trabajar al contenido de la misma manera que otra persona que sí, que lo tiene resuelto, que no tiene ningún... Y eso normalmente se da más, digamos, cuando no se habla desde el núcleo familiar, es decir, a mí me da la impresión de que en las familias no se habla de la sexualidad. A pesar de que pareciera que hoy estamos en un mundo de la información, porque los chicos hacen cliquean y googlean y encuentran muchísima información, lo que no tienen es la formación, y eso es lo que la escuela le va a brindar, esa cuestión de saber diferenciar qué contenido por ahí que yo estoy manejando desde las redes está bien trabajado y qué contenido no. ¿Entendés qué cosa es dentro del canon de lo que está, digamos, de lo que es saludable
y de lo que no, de lo que es patológico. Entonces, en ese punto creo que la escuela es importante que se lo trabaje, porque mismo por ahí una vez yo daba un taller en una escuela secundaria, recuerdo, y me planteaban en ese momento, te estoy hablando hace como, no sé, 10 años atrás, que el aborto era un método de anticoncepción, ¿no? Y yo les planteaba que no, que los métodos de anticoncepción no era precisamente un aborto ya cuando anticoncepción es prevenir antes de que se produzca un embarazo. Entonces, para eso había métodos y bueno, propios de la anticoncepción, y que ya lo otro, cuando el niño ya estaba gestándose, ya era una concepción, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo juega esta cuestión del aspecto físico al momento de la educación sexual integral? También se trabaja en estas cuestiones que hoy por hoy, vos sabés, Sarita, que está muy naturalizado que hay que tener un formato socialmente esperable de cuerpo, ¿no es cierto? Y cuando vos lo ves en los chicos que van a comprar, sobre todo en los adolescentes que lo padecen mucho, y en los niños también ya entre los 10, de los 10 años en adelante, que ellos ya empiezan a socialmente incluirse en grupos, a salir, y que necesitan verse bien frente a la mirada del otro. Vos vas a un negocio y todos parecieran que tienen que ser talles perfectos, con unos modelos milimétricos, digamos así, y muchas chicas y muchos chicos no encajan en esos patrones, ¿no? Entonces también me parece que es una búsqueda también para mostrarle a los chicos que eso tiene un objetivo, que el mercado, de alguna manera el marketing hace que esos negocios funcionen porque proponen un modelo ideal de cuerpo que no se corresponde con la realidad, y que para que la chica se llegue a ajustar a eso muchas veces tiene que llegar a puntos críticos no saludgénicos, como por ejemplo una anorexia, una bulimia, que después se torna difícil de volver para atrás de ese problema, ¿no? Entonces, todo esto también, a verlo, pensemos, esta cuestión del bullying, como decía, el otro día planteaba un psicólogo, que siempre ha habido situaciones de burla, digamos así, por cuestiones del cuerpo, el apellido, el apodo, lo que fuere. Pero hoy por hoy lo que hay es mucha crueldad. O sea, no es solamente la burla en sí, ¿no? Sino es la crueldad, la violencia ya a un punto de agresión grave. Entonces, eso es de lo cual muchas veces el adolescente no se puede reponer. Y además, en muchos casos, sucede también que los adultos fomentan esas cuestiones, que eso es tremendo. Muchas veces yo he visto que hay docentes que no sancionan esas cuestiones cuando pasan en el aula, que la dejan pasar y no saben cuándo puede haber afectado esa burla, ¿no es cierto?, que a veces hasta ellos mismos la provocan en el otro, y que eso puede generar una situación psicológica muy delicada porque están en una etapa muy crítica, la de la adolescencia. Así es. Entonces todo eso tenemos que tener cuidado, y todo eso se lo aborda en ESI. Un docente que esté bien preparado para abordar las temáticas de ESI tiene que estar preparado para lo impredecible también, porque el chico puede plantear una temática y bueno, y si a lo mejor no tiene todos los conocimientos, decir, bueno, no lo sé, para la próxima clase lo hablamos, investiga, vuelve con el material que considera pertinente, porque la Nación, y eso tuvo de bueno, envió muchos cuadernillos con los lineamientos curriculares trabajados en actividades, en talleres. Hay autores que se manejan, que son bastante criteriosos al momento de plantear los contenidos de la ESI. Y todo eso, no solamente el docente tiene el acceso de eso, sino también los papás pueden pedir qué contenidos van a trabajar sus hijos con la señorita ese año, si es un segundo grado, si es un cuarto grado, si es una secundaria, y complementar también, como digo yo, con el trabajo que los papás tenemos que hacer en la casa. Ajá. ¿Sí? Bueno, a eso medio creo que va la última pregunta que te iba a hacer, que es, ¿qué recomendación darías, una recomendación, un consejo a los chicos o a los padres en general, ¿no? Varón, mujer, porque a veces se vincula toda esta cuestión pensando más en la mujer, y los varoncitos también lo sufren. Sí. O sea, desde el ámbito de la justicia he visto niños degradados, digamos, ¿no? O niños utilizados a veces para que mientan tal situación, porque a veces las mismas mamás o los mismos papás. Sí, pero el daño psicológico que le están provocando esos niños es tremendo. Exactamente, es tremendo. Exactamente. No se puede. ¿Cuál sería, digamos, si vos digamos, si vos en este momento se te ocurre dar un consejo a los papás, a los docentes o a la gente en general, digamos, ¿no? Una orientación.
A mí me gusta más hablar de orientaciones, más que consejos, porque creo que uno como psicólogo hace eso, ¿no? Orientar a las personas. A mí me gustaría que ellos tengan la apertura de escuchar y de ser muy observadores de cuando el niño o el adolescente está en alguna situación que parece distinta de cómo se venía comportando, indagar por ahí, ¿no? En la casa, me refiero. Porque algo puede estar pasando, ¿no? Mismo pasa hoy en día con la cuestión del género, es como yo me autopercibo, sí, ¿no? Y muchas veces estas problemáticas no se trabajan en la familia. Hay mandatos de que las cosas tienen que ser así y así, porque en su época a lo mejor han sido así. Y hoy por hoy la sociedad cambió, se modificó. Tenemos en la Argentina, insisto, es uno de los países de avanzada en muchas leyes. La ley de identidad de género, la ley del matrimonio igualitario, que son realidades que están presentes en la sociedad, que no las podemos negar. Y la ley Micaela, que tiene que ver con la ley de violencia de género, son leyes que han surgido como un modo de dar respuestas a situaciones que las teníamos naturalizadas y que hoy por hoy ya no tenemos que naturalizarlas. Entonces, cuando yo estoy viendo que mi hija, por ejemplo, tiene un romance, un noviazgo, con alguien que en lugar de estar, no sé, las 24 horas del día contenta, y te hablo de un adolescente, no contenta, comentándome, no sé, que le han escrito un poema, que le han mandado una canción, y está torturada por la relación amorosa, es porque no la está pasando bien. Entonces yo tengo que decir, bueno, acercarme, fijarme, charlar. A lo mejor no lo hable conmigo, sí. A lo mejor lo va a hablar con su tía, con su madrina, pero siempre sugerirle que sea un adulto que la pueda guiar, que la pueda orientar, que la pueda escuchar. Y a veces cuando los hijos nos hablan, porque una vez dice, ¿por qué no me cuentan las cosas? ¿Por qué no hablan conmigo? Porque a veces nosotros los adultos cometemos el error de hablarles nosotros primero, y hablar y sermonear y sermonear. Y no, primero lo que hay que hacer es escuchar, a ver por dónde va su inquietud, qué es lo que les está pasando. Por ahí puede ser una cosa sencilla, y yo siempre cuento un chiste, cuando doy los talleres, ya está, los que me han escuchado en los talleres ya se deben decir otra vez el chiste ese, pero una vez un niñito le dice a su mamá, mamá, ¿qué es pene? Y la madre le dice, ay, Dios mío, esta pregunta. El padre le dice, vení, explícale vos lo que es pene. Y dice, porque ¿cómo se le ocurre que nos va a preguntar eso? Y entonces la madre, viene el padre y dice, bueno, podemos hablar los dos. Bueno, el pene, dice, papito, dice, es el órgano reproductor masculino, es lo que la mamá te dice a vos que es el pitilín, que es... eso es el pene, le dice, ¿no? Es el aparato reproductor masculino. Ajá, una de las partes del aparato reproductor masculino. Y le dice, ¿y por qué preguntaste qué es pene? No, porque una señora dice, ahí en la esquina, dice, encontró un perrito y decía, lo sacrifiquemos antes que pene. Sí. A veces nosotros los adultos nos anticipamos a la interpretación que el niño tiene de su pregunta. Entonces muchas veces hacemos, no sé, un maremoto en un vaso de agua, y la pregunta del niño es más sencilla por ahí, o es quizá, yo también veo que hoy por hoy hay varias series en Netflix, ya que los papás nos gusta ver Netflix, que abordan esta temática, ¿no? Sex Education es una, Merlí, Rita, son series donde desde la educación, desde la familia se abordan estas temáticas, bastante bien planteadas. Tere, se me pasa una última pregunta. Dentro de las plataformas que les envía Nación, ¿no? O de los parámetros, dentro de los lineamientos para dar, ¿no? La educación, ¿está incluida la cuestión de la drogadicción o de la automedicación, esto que vas y que quiero meterme un anticonceptivo, pero no voy a consultar con una ginecóloga, que me receten y listo, tomo lo que sea? O tomo lo que está tomando mi amiga o la madre de mi amiga. Está incluido todo lo que tiene que ver con el consumo problemático de sustancias. Desde el alcohol, que es una droga, entre comillas, legal, porque está legalizada, hasta las sustancias que no están legalizadas, obviamente, todas. Se trabaja esas temáticas en la secundaria, en ESI también. Sí, también se trabaja eso, se trabaja la cuestión vinculada con las enfermedades, como decía, la anorexia, la bulimia, la automedicación, sí. Las enfermedades venéreas o el SIDA, las está todo incluido. Extremas que hacen los chicos por ahí, porque ellos encuentran una dieta, no sé, en tal sitio, y la empiezan a hacer y no han ido a un nutricionista que les diga, de acuerdo a su contextura física, de acuerdo a su historia vital, de acuerdo
a sus antecedentes clínicos, cuál puede ser la mejor alimentación, ¿no es cierto? Hoy por hoy, gracias a Dios, digo yo, Tartagal tiene muchos profesionales y que excelentes. te pueden orientar exactamente. Y excelentes. Sí, y desmerecemos los profesionales de Tartagal y es una tristeza, la verdad que y como te decía, la ESI es algo integral, entonces ves el aspecto biológico, ves el aspecto psicológico, lo social y cultural, porque yo también digo, por ahí yo como norma social en mi familia, todos nos juntamos a almorzar a las 2:30 del mediodía, en mi familia. Eso a lo mejor en otra familia es diferente. Entonces es bueno que el chico en la escuela también vea que los contextos familiares, las reglas, las normas, ¿no es cierto? Hasta por la alimentación te diré, varían, porque somos diferentes. Mismo en una comunidad a lo mejor rural, ¿no? Que en una gran ciudad. Entonces, esto no es para decir este es mejor, este es peor, no, para decir esto es diferente. En mi familia las cosas son así, en otras familias pueden ser distintos. Y entonces comparar y ver y analizar y abrir la mirada, es como posibilitar una apertura a que estos esquemas que muchas veces tenemos nosotros, ¿no? Sobre todo los adultos, los empecemos a abrir para poder desnaturalizar algunas cuestiones que las tenemos muy naturalizadas. Durante mucho tiempo, Sareti, vos sabés, cuando éramos chicas, inclusive en la época de nuestras abuelas, el castigo físico era una cosa que estaba, entre comillas, permitido. Hoy por hoy eso no, vos sos abogada y sabés que hay una ley que prohíbe todo eso, ¿no? Y los chicos lo saben porque te dicen, porque los derechos del niño, y claro que sí, la ley sí está basada también, entre otras leyes a nivel internacional, en la ley de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, los niños, chancleta a tiempo venía también. Pero ¿sabes qué, Sara? Yo creo que por ahí un límite preciso, yo no soy de las psicólogas que digo, creo que nunca los psicólogos hemos dicho que el límite o la norma no tiene que estar, al contrario, para que se constituya una instancia como la superyoica, primero tiene que haber una norma que venga desde el exterior, o sea, heterónoma, para que luego sea autónoma. Pero un límite bien dado a tiempo, como vos decís, el chico obviamente que la tiene clara, sea en la escuela, sea en la casa, sea donde sea. Pero lo que nos pasa a los adultos que somos inconsistentes con los límites. A ver, con esto de la pandemia, los chicos, y muchos, te digo que muchos adolescentes, pese a que ellos son sociales y son porque están en la etapa esta, ¿no? De la sociabilidad total, han sido bastante respetuosos de las normas. ¿Quiénes les hemos mostrado que transgredíamos las normas todo el tiempo? Los adultos, sí señorita. Sí señora, perdón. Entonces, es así, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo que lo veo de noche, que a mí me llaman por teléfono. Sí me han llamado por cumpleaños de 15 organizados. ¿Por quién? Por los padres. Sí me han llamado por los padres. Son los adultos los que han transgredido totalmente. Así como esto, cotidianamente, ¿viste? Primero le dicen que no a algo. Después como los ven, qué sé yo, que fulano va, que mengano va, bueno, anda. Entonces, ¿para qué le dijiste que no primero? Exacto. Es inconsistente, el límite es inconsistente, no sirve. ¿Se limita o no se limita? Una cosa, por ejemplo, y el papá diga otra, también, ¿no? Porque es como un tiro y afloje, y obviamente que el chico siempre va a querer salir beneficiado, entonces comienza a manipular. Caso al que le convenga, obviamente, si no es un chico inteligente. Entonces, eso nos pasa a los adultos, que muchas veces somos inconsistentes con los límites, digamos, en el sentido de que un día decimos una cosa y el otro día decimos algo absolutamente diferente. Entonces eso es lo que el chico muchas veces visualiza. Y en la sociedad nosotros también vamos construyendo, ¿no es cierto?, desde un sistema social básico como es la familia, y nos vamos incorporando otros sistemas sociales como la escuela. Y la escuela no es más de la familia, la escuela es la escuela, tiene sus normas, tiene sus reglas, ¿no? Así es. Y bueno, y así como la escuela, luego será el trabajo, que también tiene sus normas, que tiene sus reglas, y la sociedad en su conjunto. Entonces, lo que nos pasa muchas veces a los grandes, que cuando vamos corriendo estos límites, después se transforma en algo que no lo podemos ni siquiera manejar, ¿no? Porque, bueno, porque se nos desbandó, digamos, la cuestión acá. Y se transforma en una sociedad, como decía Durkheim, anómica, donde la norma pareciera que se corre para todos lados, donde no hay, ¿no?, un sustento de decir, bueno, esto es así, porque la norma, yo siempre digo que si bien nos limita, como dice Freud, en el malestar en la cultura nos genera malestar, porque a nadie le gusta que le digan que no, pero también nos hace unirnos en sociedad y decir, bueno, yo algo resigno de mi egoísmo para vivir con otros. Y para vivir, claro, para vivir con otros y para vivir en sociedad. Exacto. Entonces, no se puede todo, pero así como la norma
me prohíbe cosas, me preserva también, me anuda al lazo social y me permite vivir en sociedad. Cada institución, volvamos a la familia, tiene sus normas. En una casa, porque viste que hacen los adolescentes la típica, pero ¿cómo la Juanita, su mamá la deja salir? Sí. En la casa de la Juanita las normas son así, pero en nuestra casa las normas son otras. Entonces, muchas veces, ¿no? Esto en la adolescencia es muy común. Cuesta Horrores. Horrores. Pero bueno, no hay que morir en el intento, hay que hacer, porque uno si está uno está seguro de que así tiene que ser, esté equivocado o no. Los padres todos aprendemos a ser padres con nuestros hijos, nadie nos da un librito con cada hijo que nace, porque cada uno es único e irrepetible. Y vamos aprendiendo, seguramente nos equivocamos, cometemos muchos errores, pero también yo siempre digo que es preferible pecar en exceso y no en falta. Digamos que sobre, yo regulo para que no sea tanto, pero cuando falta es difícil después rearmarse con eso. Te agradezco con el alma, querida. Gracias, Tere, siempre clarita, catedrática, con todo su conocimiento. Un honor, un placer y te quiero mucho. Bueno, yo también te quiero a vos y me gusta que estés haciendo esto, Sara. Gracias. Creo que esto te va a hacer bien a vos, le va a hacer bien a la gente que ve. Y bueno, y lo que necesiten, por ahí si quieren que después hablemos de otro tema, yo te he sugerido 2 o me dijiste. Claro, larguemos este. No, vamos a volver. Hablamos de lo que quieran. Sí. O que la gente pida. Exacto. Gracias. Gracias a vos.